Bueno chicos, vamos a ver entonces las preguntas pares de sistema de partículas que teníamos que resolver. Como sé que muchos no vieron sistema de partículas aún, yo voy a hacer una breve síntesis de los conceptos que vamos a utilizar. Repaso, muy rapidito. Sistema de partículas es un conjunto de cualquier número de partículas, ¿sí? Como este que tengo dibujado acá, que son estas dos masas, M1 y M2. El movimiento de tal sistema de partículas lo vamos a estudiar como siempre respecto a un observador S, que se llama sistema de laboratorio, se suele llamar en la teoría de sistema de partículas, dicho sistema de referencia. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes? En primer lugar, vamos a suponer que nuestro sistema de laboratorio es siempre de carácter inercial. ¿Sí? Eso es algo que vamos a suponer o considerar siempre, al menos que se indique lo contrario. Como siempre, respecto de tal sistema, vamos a poder fijar los vectores de posición R1 y R2 que me indican la posición de cada una de las masas que constituyen nuestro sistema respecto del sistema S. ¿Cuáles son los conceptos que tenemos que repasar? En primer lugar, es el concepto de posición del centro de masa. La posición del centro de masa, chicos, se calcula por definición como la suma de los productos de todas las masas por sus vectores de posición dividido en la masa total. La velocidad del centro de masa, que no es más que la derivada de la posición del centro de masa respecto del tiempo, se calcula como la suma de los productos de todas las masas multiplicada por las velocidades de cada una de las masas individuales sobre la masa total del sistema. Y la aceleración del centro de masa, que no es más que la derivada de la velocidad del centro de masa respecto del tiempo, se calcula como la suma de los productos de las masas por la aceleración de cada una de las partículas individuales sobre la masa total. Esos son los conceptos de posición, velocidad y aceleración del centro de masa que vamos a utilizar mucho en un sistema de partículas. El centro de masa, yo les expliqué en su momento, se encuentra siempre en la región en la cual se encuentra la mayor concentración de masa. ¿Sí? Supongamos en este caso, como no tengo un valor para las masas M1 y M2 que son arbitrarias, que el centro de masa está en alguna posición como la que indiqué ahí. ¿Sí? Entonces este es el vector de posición del centro de masas. ¿Sí, chicos? Ahora bien, vamos a suponer lo siguiente. Nosotros, cuando trabajemos en sistemas de partículas, ¿sí? Muchas veces nos vamos a encontrar con que todas las ecuaciones que caracterizan un sistema de partículas se pueden escribir en términos de dos componentes. Una es una componente interna, por llamarla de una forma, y otra es una componente externa, por llamarla de otra forma. Pero para ello, supongamos lo siguiente, como les dije al comienzo. Supongamos y consideremos que fijamos, voy a cambiarle el color para que esto sea más notorio, que fijamos un sistema de referencia S' en el centro de masas. ¿Sí? Nosotros sabemos que todo sistema de partículas tiene asociado una posición de centro de masa respecto de algún sistema de referencia. ¿Sí? Bien, en esa posición del segundo del centro de masa voy a anclar un sistema S', que este sistema S' en realidad se llama sistema C o simplemente sistema de centro de masa. ¿Sí? Sistema de centro de masa o sistema C. Como siempre, va a tener su sistema de eje adecuado, como el que indico en la figura. ¿Para qué hago esa acotación? ¿Por qué indico ese sistema de referencia C o sistema de centro de masas? Bueno, en primer lugar, ese sistema de centro de masa tiene algunas propiedades que son bastante importantes a la hora de analizar el sistema de partículas, que vamos a ver a continuación. Y la segunda razón por la cual lo escribo es porque, como les dije, todas las expresiones dinámicas y energéticas que caracterizan un sistema de partículas se escriben en términos de dos componentes. Una es respecto del sistema inercial de referencia S, o sistema de laboratorio que se llama también, ¿sí? Este también es el que se llama sistema de laboratorio, y otra componente medida en torno al centro de masa o sistema C. Bueno, veamos cuáles son tales relaciones. Las relaciones dinámicas que caracterizan un sistema de partículas son las siguientes.
Pero antes de darlas a esa, por las dudas que no se acuerden o que no hayan visto el tema, voy a hacer una breve aclaración. Ya lo estuvimos discutiendo recién, pero lo voy a explicar de nuevo. Cuando la masa M1 y M2 interactúan entre sí, aparecen fuerzas denominadas internas, como la que estoy dibujando ahí. Esas fuerzas se llaman internas, chicos, porque son producto de la interacción entre las partículas mismas que constituyen el sistema de partículas. En este caso, mi sistema de partículas estará constituido únicamente por esas dos masas. Por lo tanto, las fuerzas que ejerce la masa 1 sobre la masa 2 y recíprocamente son fuerzas del tipo interna, porque son ejercidas entre las mismas partes del sistema. Por otro lado, van a aparecer otro tipo de fuerzas sobre cada una de las partículas, que son las llamadas fuerzas exteriores, como esta que estoy dibujando así. Estas fuerzas exteriores se llaman de esa manera justamente porque son producto de la interacción de las partículas de nuestro sistema con agentes externos al mismo. O sea que estas fuerzas en negro que estoy remarcando acá son producidas por otras partículas que no pertenecen a nuestro sistema, pero que sin embargo sí están interactuando con las partículas de nuestro sistema. Entonces se darán cuenta que antes de poder hablar de fuerzas internas o externas, debemos definir qué es nuestro sistema. ¿Sí? Pues recién una vez que yo tenga definido mi sistema de partículas, es que yo voy a poder identificar y decir, ah, sí, estas son fuerzas internas porque las fuerzas son ejercidas por las mismas partes del sistema y estas otras son exteriores porque le ejercen otras masas que no pertenecen a mi sistema. ¿Sí? Pero para saber si pertenecen o no, antes tenés que definirlo el sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Bueno, voy a borrar ese concepto de fuerza interna y externa para que me quede más limpio el dibujito y poder mostrar lo siguiente. La primera... Sí, pregunte. Disculpa que te interrumpa. En el dibujito Sí. del sistema de ejes S', Sí. vamos a tener un vector posición R1' y R2', Sí, ¿verdad? para cada una de las masas, lo voy a indicar a continuación. Exactamente. Así es, Bruno. Si en el caso de que haya otras partículas en ese sistema S', el centro de masa puede coincidir con el otro, ¿no? O sea, si ahí pongo otras masas, en general se va a modificar la posición del centro de masa. ¿Sí? Bien, En general. Ahora, bueno, si vos las pones de manera tal que el centro de masa se conserve en su posición, sí, bueno. Pero en general no se va a conservar. ¿Sí? Va a cambiar la posición. ¿Estamos? bien, bien, gracias. De nada. Bueno, entonces les decía, chicos, las relaciones dinámicas que vamos a utilizar son estas. En primer lugar, la que se llama segunda ley de Newton para los sistemas de partículas, que dice que la suma de fuerzas exteriores, no las interiores, exteriores únicamente, es igual a la rapidez a la cual cambia el momentum lineal del sistema o P del sistema respecto al tiempo. Y eso a su vez es igual al producto de la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa. ¿Sí? El P del sistema, como el mismo nombre lo indica, no es otra cosa más, chicos, que la suma de todos los momentum lineales de cada una de las partículas que constituyen el sistema. Y el P del sistema se puede calcular como la masa total por el vector de velocidad del centro de masas. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo estas expresiones? Estas expresiones me dicen que solamente las fuerzas exteriores pueden modificar el momento lineal del sistema y solamente las fuerzas exteriores pueden acelerar el centro de masa del sistema. Las fuerzas internas no pueden ni acelerar el centro de masa ni modificar el P del sistema. Hay una pregunta final, de hecho, que se me ocurre, ¿sí? Que me acuerdo que se la tomaron uno de los chicos el anteaño pasado, ya en el 2019, que decía que expliquen por qué uno cuando se tira de las trenzas de los cordones no acelera. ¿Por qué no acelera, chicos? Porque si consideramos como sistema a la persona que se está tirando de las trenzas de los cordones, la zapatilla y obviamente los cordones, ¿sí? Todo eso es mi sistema. Entonces la fuerza que hacen las manos sobre los cordones y que hacen los cordones sobre las manos son fuerzas del tipo interna. Y no pueden acelerar el centro de masa del sistema de manera tal que uno no puede levitar o elevarse tirándose de las trenzas de la zapatilla. ¿Sí? Así se justificaría esa pregunta de final. ¿Estamos? Las fuerzas internas no modifican la aceleración del sistema. Solo lo hacen las fuerzas exteriores. Ahora, si cuando vos te estás atando la zapatilla, viene un amigo y para hacerte una broma te mete un planchazo y ahí aparece una fuerza exterior y vos salís disparado de boca al piso. ¿Sí? Sí, ¿quién me iba a preguntar algo, chicos? Gaby, ¿hay algún por qué no? ¿Cómo?
¿Hay algún por qué no? Lo único que se me ocurre a mí que son, digamos, tienen una fuerza de acción y reacción. Sí, exacto. Sí, sí, de hecho la demostración está hecha. ¿Sí? Las fuerzas internas, chicos, se van cancelando de a pares. Entonces, cuando uno hace el cálculo para la aceleración del centro de masa, esta suma de los MI por ahí, cada uno de estos términos, por segunda ley de Newton, es la suma de fuerzas exteriores más fuerza interna para cada partícula. Cuando haga la suma, las fuerzas internas son pares de acción y reacción, se van a ir cancelando de a pares y entonces no van a afectar a la suma de los MI por ahí y por lo tanto no modifican la aceleración del centro de masa. Así es. Sí, sí, sí. ¿Está claro? Otra relación importante, dinámica, que vamos a utilizar es la del impulso angular de un sistema de partículas. El impulso angular lo vimos en la clase pasada. Siempre indiquen respecto de quién lo están calculando. En este caso, el origen O se refiere al origen de mi sistema de laboratorio. ¿Sí? El impulso angular de un sistema de partículas se define simplemente como la suma vectorial de los impulsos angulares de cada una de las partículas individuales respecto del mismo origen O. Y aquí viene lo que yo hablaba hace un rato. El impulso angular del sistema se puede descomponer, valga la redundancia, en dos componentes. Una es el impulso angular interno, o de spin que se llama, y otro es el impulso angular orbital. El impulso angular interno, chicos, que aparece acá, no es otra cosa más que el impulso angular del sistema, pero medido respecto del centro de masas. Esto es, como decía Bruno recién, yo vengo acá y tiro los vectores posición desde el centro de masa, que es mi otro sistema de referencia que estoy utilizando. Le pongo la notación prima para indicar que es respecto de ese sistema y no del otro que es el de laboratorio. También respecto de ese sistema, las partículas tendrán un cierto momentum lineal que es P'1 y un cierto momentum lineal que es P'2. Obviamente las direcciones y sentido que le estoy dando son totalmente arbitrarias, puede ser cualquiera, ¿sí? Entonces, el impulso angular del sistema respecto al centro de masa, o simplemente impulso angular interno, o también llamado el spin, en el caso de los cuerpos rígidos, ¿sí? Es el R'1 vectorial P'1 más R'2 vectorial P'2. Por favor, fíjense que en general, salvo que la velocidad del centro de masa sea nula, los vectores de momentum lineal P'1 y P'2 son diferentes a los vectores de momentum lineal P1 y P2 medidos respecto al sistema de laboratorio. ¿Por qué? Porque las velocidades '1 de la partícula 1 respecto del centro de masa es igual a la velocidad de la partícula 1 respecto al laboratorio menos la velocidad del centro de masas. ¿Sí? Denme un segundito que agrego a alguno de sus compañeros. Y el B'2 es igual al vector de velocidad de la partícula 2 respecto del laboratorio menos la velocidad del centro de masa. Entonces, por eso yo le decía, salvo que la velocidad del centro de masa sea nula, lo cual significaría que el sistema de centro de masa esté en reposo respecto al sistema de laboratorio, en general, las velocidades primadas que tienen las partículas respecto del centro de masa son diferentes de las velocidades que tienen las partículas respecto del centro de masa. ¿Sí? Entonces mucho cuidado y presten atención que acá para calcular el L interno, todo lo que va, todas las magnitudes que van, ¿sí? Son magnitudes medidas respecto al centro de masa, la posición y los momentum lineales. ¿Sí? Desde luego los momentum lineales, ¿sí? Serán entonces, este es M1 por B'1 y este será M2 por B'2. ¿Sí? Los momentum lineales medidos respecto al centro de masa. El L orbital, chicos, que aparece acá, o también denominado L externo, se llama L orbital o impulso angular externo, se calcula de la siguiente forma: es el R centro de masa vectorial P del sistema. Lo que es lo mismo que escribir el R centro de masa vectorial masa total por vector de velocidad centro de masa. El L orbital representa o denota el impulso angular que tendría una partícula que concentra toda la masa del sistema de partículas y que se mueve con la velocidad del centro de masa, calculado desde luego respecto del observador de laboratorio. ¿Sí? Aquí está el R centro de masa, está medido respecto del sistema S. ¿Está claro, chicos, hasta acá?
Una propiedad importante de esto es que el L orbital sí depende del sistema de referencia, pero el L spin o L interno no depende del sistema de referencia. ¿Estamos, chicos? Esos son conceptos importantes que creo que aparecen en las preguntas finales, no sé. En verdad nunca las vi en las preguntas finales, pero sí las vi en esas que me llevaban a consulta a mí. ¿Sí? El L orbital sí depende del sistema de referencia, pero el L espino interno no depende del sistema de referencia. El L del sistema, por las dudas, sí depende del sistema de referencia. ¿Estamos, chicos? La razón por la cual el L interno o L spin no depende del sistema de referencia es que cualquiera sea el sistema de referencia que yo tome, todos los sistemas de referencia por un sistema de partículas dado van a apuntar al mismo punto como centro de masa. Es decir, yo tengo ese sistema S ahí. Ahora viene uno de ustedes y dice, no, mira, yo voy a fijar un sistema S2 acá. Bueno, ese sistema S2 va a apuntar al mismo centro de masa en cada instante respecto del sistema S. Obviamente, los vectores de posición, este en negro y este en verde acá para el centro de masa, va a ser distinto para un vector y para un sistema y otro. Tienen en general diferente dirección, diferente longitud, etc. ¿Sí? Sin embargo, el punto al cual apuntan es el mismo. ¿Sí? Es como que si ustedes imagínense, no sé, están saliendo de la facultad, ustedes, todos sus compañeros, y ven un ovni. El ovni es el centro de masa. Todos los observadores van a estar apuntando al mismo punto para mostrarles dónde está el ovni. ¿Sí? Imagínense que los dedos son los vectores de posición. Todos van a estar apuntando al mismo punto. Obviamente la dirección de los brazos van a ser diferente, incluso la longitud de los brazos van a ser también diferente. Pero todos van a estar apuntando al mismo punto. Entonces, como todos los sistemas de referencia apuntan, entre comillas, al mismo centro de masa, entonces en cada instante, para todos los sistemas de referencia, las partículas van a tener el mismo movimiento respecto del centro de masa, cualquiera sea el sistema de referencia que yo esté considerando. Y por lo tanto el L spin va a ser el mismo para todos los sistemas de referencia. Porque de hecho el L spin en realidad no se calcula respecto del sistema de referencia, sino respecto del centro de masa. Y como ese sistema de centro de masa es común para todos los sistemas de referencia, bueno, entonces el L spin será el mismo para todos los sistemas de referencia. Esa es la justificación, ¿sí? Básicamente. Bueno, ¿alguna duda hasta acá, chicos? Bien, seguimos entonces. Ya tenemos las relaciones dinámicas que nos interesan, pero faltan todavía unas cuantas más. A ver, esta era la tercera, creo. Sí, que son importantes. La otra relación importante es la siguiente. La suma de momentos exteriores respecto del sistema de laboratorio para un sistema de partículas es la derivada del impulso angular del sistema respecto de O respecto del tiempo. ¿Sí? Este es del sistema, ¿no? Es del sistema. Si alguien se pregunta, che, ¿cómo calcula la suma de momentos exteriores respecto de O? Bueno, es como ya saben, de momentos es R1 vectorial F1 más R2 vectorial F2, etcétera, ¿sí? Para todas las partículas que haya, donde F1, F2 son fuerzas de qué tipo, chicos, exteriores o interiores, adivinen. Si la suma se llama de momentos exteriores, adivinen quiénes son los momentos que estamos calculando, los de las fuerzas exteriores. Son externos. Ajá. ¿Estamos, chicos, hasta ahí? Sí. Bien. Solo las fuerzas exteriores, o sea, las fuerzas que producen elementos ajenos a mi sistema. No están involucradas las fuerzas internas. ¿Sí? No están involucradas las fuerzas internas. De hecho, les comento algo, incluso si ustedes cometieran la equivocación de sumar los momentos producidos por las fuerzas internas, igual le va a salir bien el ejercicio, porque los momentos internos se cancelan. ¿Sí? Entonces no te va a afectar en nada la suma, pero va a estar trabajando el vicio. Entonces suma de momentos exteriores, ¿sí?, es igual a la rapidez a la cual cambia el impulso angular del sistema respecto de O. Desde luego, tanto el momento exterior como el impulso angular del sistema debe estar calculado respecto del mismo origen O. Recuerden que las crucecitas son productos vectoriales. ¿Qué le está diciendo esta expresión así? Les dice que solamente las fuerzas exteriores y que producen momento pueden modificar el impulso angular del sistema. ¿Sí?
las fuerzas internas no modifican el impulso angular del sistema. Eso es pregunta final. Ustedes me dirán, che, ¿por qué solo las exteriores? Y bueno, porque acá lo dice la ecuación clarito. Suma de momentos exteriores es igual a la rapidez a la cual cambia el impulso angular del sistema. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes modifican el impulso angular del sistema? Solo aquellas fuerzas exteriores que producen momento respecto del mismo punto O sobre el cual se está calculando el impulso angular del sistema, que en general es el laboratorio. ¿Sí? Solo esa fuerza exterior que produce el momento. Si hay fuerzas exteriores, pero estas fuerzas exteriores no producen un momento neto, ya sea porque estos productos vectoriales se cancelan o lo que pase, ¿sí? Bueno, entonces el impulso angular del sistema no va a cambiar, se va a conservar. ¿Sí? Y eso es lo que nos lleva al teorema de conservación del impulso angular, que dice que la suma de momentos exteriores respecto de O es igual a el vector nulo, entonces el L del sistema respecto de O es constante, se conserva. ¿Sí? Si se cumple todo tiempo, desde luego. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí. Otra relación importante son las siguientes. Suma de momentos exteriores respecto del centro de masas es la derivada del impulso angular de spin respecto del tiempo. Esta ecuación me dice que solamente las fuerzas exteriores que producen momento respecto del centro de masa pueden modificar el impulso angular de spin. Las fuerzas internas no pueden modificar el impulso angular de spin. Eso también es pregunta final. Si alguien se pregunta, che, ¿cómo se calcula la suma de momentos exteriores respecto al centro de masa? Y bueno, justamente se calcula los momentos, pero tomando como referencia el centro de masa. Entonces será, en vez de la R1, será la R'1, que es la posición de la partícula 1 respecto al centro de masa, multiplicado vectorialmente por la fuerza exterior F1, más R'2, que es la posición de la partícula 2 respecto al centro de masa, multiplicada vectorialmente por la fuerza exterior 2. ¿Sí? Volvamos a nuestro dibujito donde vimos eso. Aquí están los R'1 y los R'2, fíjense, los voy a remarcar en color negro. Son los medidos respecto del centro de masa, como se ve acá. ¿Sí? Todo esto ya lo indiqué y lo expliqué en la teoría. Estoy haciendo el repaso nomás para que no estén tan perdidos cuando hagamos ahora las preguntas finales. ¿Estamos, chicos? Y las hipotéticas fuerzas exteriores, bueno, vamos a dibujar acá algunas. Y bueno, será una así, por dibujarla en alguna dirección y sentido, y otra así. ¿Estamos? Gaby, Sí. disculpa, ¿por qué siempre las fuerzas exteriores las dibujas fuera de la partícula hacia afuera? Porque en verdad porque tengo ganas. Por eso te digo, es totalmente arbitrario. Si vos la querés dibujar así, lo podés hacer, no hay problema. Y si la querés dibujar hacia adentro, así también. Todo depende de cómo sea la interacción con la otra partícula. ¿Sí? Ok. Bueno. La dirección es cualquiera, ¿sí? Bueno. La otra relación importante, chicos, que vamos a utilizar es esta así. La rapidez, ¿se acuerdan que había dos impulsos angulares? Uno era el spin y otro era el orbital. Bueno, hay otra que dice, la derivada del L orbital o externo respecto del tiempo es igual al R centro de masa vectorial suma de fuerzas exteriores. Esta expresión me dice que al L orbital o al impulso angular externo, como lo quieran llamar, solamente lo pueden modificar, ¿sí?, las fuerzas exteriores, tales que el producto vectorial con la posición del centro de masa no se anula, desde luego. ¿Sí? ¿Está claro eso, chicos? Las fuerzas internas, una vez más, no tienen injerencia sobre el impulso angular orbital. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Vamos a ver las relaciones energéticas que vamos a utilizar en los sistemas de partículas. Respecto de nuestro sistema de laboratorio, se verifica siempre que el trabajo de fuerzas exteriores más el trabajo de fuerzas internas es igual al cambio de energía cinética del sistema. Siempre que nuestro sistema de laboratorio sea inercial. El trabajo de fuerzas exteriores no es otra cosa más que la suma de todos los trabajos hechos por todas las fuerzas exteriores que actúan sobre nuestro sistema de partículas. Y el trabajo hecho por fuerzas internas no es más que la suma de todos los trabajos hechos por todas las fuerzas internas que actúan sobre nuestro sistema de partículas. ¿Qué es la energía cinética del sistema?
La energía cinética del sistema no es más que la suma de todas las energías cinéticas de cada una de las partículas que constituyen nuestro sistema. Y al igual que lo que ocurrió antes, la energía cinética del sistema se puede expresar en dos términos. Una es la energía cinética interna y otra es la energía cinética de traslación respecto del centro de masa. Perdón, energía cinética de traslación del centro de masa, ¿sí? La energía cinética interna no es más que la energía cinética del sistema, pero medida respecto del centro de masa. Recuerden que la energía cinética depende del sistema de referencia, ¿sí? Pero, sin embargo, chicos, la energía cinética interna no depende del sistema de referencia. Esta va a ser un medio de MI por la V, pongamos si quieren así, B'1 al cuadrado más, esto sería 1, un medio de la masa 2 por la B'2 al cuadrado, etc. ¿Sí? Esa es la energía cinética del sistema respecto del centro de masa. Ya vimos que las velocidades primadas no son otra cosa más que la velocidad de las partículas medida respecto del centro de masa y que se calculan siempre según estas ecuaciones, que no son más que las transformaciones galileanas. ¿Sí? Insisto, la energía cinética interna no depende del sistema de referencia. En general, la regla memotécnica es todo lo que sea interno no depende del sistema de referencia. Ni el L interno, ni la energía cinética interna, ¿sí? Ni la energía interna. Nada de eso depende del sistema de referencia. Esta que está aquí es lo que se llama la energía cinética traslacional, ¿sí? Esta es la traslacional del centro de masa. Esta sí depende del sistema de referencia, porque en general diferentes sistemas de referencia van a medir diferente rapidez del centro de masa, ¿estamos? Y por lo tanto diferente valor de energía cinética traslacional. ¿Está entendido hasta acá, chicos? Otro concepto que vamos a utilizar aquí es el concepto de energía propia de un sistema de partículas. La energía propia del sistema de partículas es la energía cinética del sistema más la energía potencial interna del mismo. Donde la energía potencial interna es la energía potencial asociada a las fuerzas internas cuando estas últimas son conservativas. O sea que para hablar de la energía propia estamos ya suponiendo que las fuerzas internas son conservativas. O sea que tienen asociada una energía potencial que es justamente la energía potencial interna. ¿Sí? La energía propia sí depende del sistema de referencia. Por otro lado, definimos la energía interna, chicos, como la energía cinética interna más la energía potencial interna. Como todo lo que está acá es interno, entonces esta no depende del sistema de referencia. Teoremita importante: el trabajo de fuerzas exteriores, siempre que las fuerzas internas sean conservativas, es igual al cambio de la energía propia. Este teorema me dice que solo las fuerzas exteriores y que realizan trabajo pueden modificar la energía propia del sistema. En particular, si un sistema está aislado, no hay fuerzas exteriores que hagan trabajo y por lo tanto la energía propia se conserva en todo sistema aislado de partículas. Es lo que ocurre en las colisiones, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, lo vi. Bueno. Con eso ya estamos en condiciones de empezar a resolver las preguntas pares, ¿sí?, de sistemas de partículas que habían quedado pendientes. Las impares yo ya las había resuelto con anterioridad. Vamos a resolver entonces las preguntas pares. Vamos a empezar acá por la 2, ¿sí?, que aparece ahí. Denme 2 segundos que tomo agua y ya comenzamos. Vayan a leyendo la 2 que está remarcada ahí y díganme qué opinan. Fíjense, dice: si no actúan fuerzas exteriores en un sistema,
o sea, en un sistema de partículas se refiere, entonces no puede cambiar la energía cinética del sistema. ¿Qué creen? Para eso, ustedes pueden venir y recapitular lo que vimos recién. Recuerden, ustedes vieron que para todo sistema de partículas, ¿sí? Estamos haciendo la 2, para todo sistema de partículas, el trabajo de fuerzas exteriores más el trabajo de fuerzas internas es igual al cambio de la energía cinética del sistema. Si el sistema está aislado, ¿hay fuerzas exteriores, chicos, actuando? No. No. Un sistema aislado es aquel sobre el cual no actúan fuerzas exteriores. ¿Sí? Ojo, no confundan esto, ¿no? No es lo mismo decir no actúan fuerzas exteriores a decir que suma de fuerzas exteriores es cero. Porque muchas veces ustedes tienen la creencia de decir, ah, no, la suma de fuerzas exteriores es cero, entonces el sistema está aislado. No. Que el sistema esté aislado sí implica que la suma de fuerzas exteriores sea cero, porque no hay fuerzas exteriores. Pero que la suma de fuerzas exteriores sea cero no implica que el sistema esté aislado. Porque pueden estar actuando fuerzas exteriores y se cancelan de a par. ¿Sí? Sistema aislado es que no actúan, no hay ninguna. No que solo suman cero, que también, es que no actúa ninguna directamente. Entonces, si el sistema está aislado, ¿cuánto vale el trabajo hecho por fuerzas exteriores, chicos? Cero. Cero, porque no hay nadie que haga trabajo de las fuerzas exteriores. Entonces, nuestra ecuación de acá arriba se reduce a la forma trabajo de fuerza interna igual al cambio de energía cinética del sistema. Entonces esta expresión, que es válida para un sistema aislado, le está diciendo que en la medida que las fuerzas internas realicen trabajo, sí se va a producir un cambio de energía cinética del sistema, aun a pesar de que el sistema esté aislado y no actúe en fuerzas exteriores. Por lo tanto, ¿es verdadera o falsa la proposición? Falsa. ¿Sí? Si en un sistema de partículas no actúan fuerzas exteriores, todavía pueden hacer trabajo las fuerzas internas y modificar la energía cinética del sistema. De hecho, esta expresión es clara. Te dice que el cambio de energía cinética del sistema es la suma de los trabajos hechos por fuerzas exteriores más interiores. ¿No hay trabajo de fuerzas exteriores? Bueno, no me calienta. Todavía puede haber trabajo de fuerzas internas y ellas modificar y producir un cambio, eso quiero decir, en la energía cinética del sistema. Un ejemplo en lo que esto ocurre, chicos, en las colisiones. En las colisiones nosotros suponemos por lo general que los sistemas son aislados. ¿Sí? Por ejemplo, cuando chocan dos asteroides en el espacio. En ese caso el sistema está aislado, sin embargo, después de colisionar se experimenta un cambio de energía cinética del sistema. Eso se debe a que las fuerzas internas, que son las fuerzas que intervinieron en la colisión, sí produjeron trabajo, o realizaron trabajo en realidad, y modifican la energía cinética del sistema. ¿Sí? Las colisiones, cualquier colisión que no sea la elástica, es un ejemplo de sistema aislado en el cual sí hay cambio de energía cinética del sistema. Por lo tanto, las dos es falsa. Aquí está explicado. Para todo sistema de partículas, bueno, ya sabemos, si no actúa en fuerza exterior, entonces el trabajo de fuerza exterior es cero, y entonces tengo que para un sistema aislado se verifica esta ecuación que estoy recuadrando. Esta ecuación que me dice que si las fuerzas internas realizan trabajo, entonces el cambio de energía cinética del sistema es distinto de cero, aun a pesar de que no actúen fuerzas exteriores. ¿Sí? Y tranquilamente pueden actuar fuerzas internas y realizar trabajo, aun a pesar de que no haya fuerzas exteriores. ¿Está claro, chicos? Un ejemplo es cualquier colisión que no sea elástica. Esto es una demostración como le gusta a ellos. Esto es lo que yo discutí hoy con vos, Lucas. ¿Sí? Que me preguntaban. Sí. Cuando ustedes vayan a rendir el final, le van a poner así un cartel que diga no justifique con ejemplo. ¿Por qué le ponen eso? Porque ustedes se suelen aprender de memoria las respuestas del pinchado y van y rinden ciego con eso. ¿Sí? Y los profesores no les gustan las preguntas esas así respondidas. Entonces, ¿cómo es la forma que han encontrado ellos para macanearle, digamos, la técnica que ya no le admiten los ejemplos? Entonces, si ustedes justifican así como aparecen en la carpeta el pinchado, le anulan el ejercicio totalmente. Lo que les piden es que lo justifiquen con criterio físico generalizado al concepto en el cual lo están justamente evaluando. ¿Estamos? La forma general es esta. No hice ningún ejemplo. ¿Sí? Llegué a una ecuación y esa ecuación me dice, mira, si el sistema está aislado, aun cuando hagan trabajo con la fuerza interna, el cambio de energía cinética del sistema es distinto de cero. Listo, entonces falso. Nunca invoqué un ejemplo particular. ¿Sí? Por ejemplo, si en las fuerzas internas, saliendo del tema del choque,
si hubiera fuerzas elásticas dentro, por ejemplo, estuvieran dos unidos por un resorte, ¿también puede ser? Sí, sí, exacto. Sí, sí, también puede ser. ¿Sí? Ok. En verdad, cuando están unidos con el resorte, la colisión es perfectamente elástica. Y al finalizar la colisión, el cambio de energía cinética del sistema va a ser cero. Pero si vos consideras puntos intermedios, o sea, consideras un intervalo de tiempo antes de que finalice la colisión completa, ¿sí? Sí vas a detectar cambio de energía cinética del sistema, porque si el resorte está aún estirado o comprimido, ¿sí? Vas a encontrar que parte de la energía cinética del sistema original está como energía potencial interna del sistema, más precisamente como energía potencial elástica. Entonces ahí también se cumpliría. Pero al finalizar la colisión ya no, porque el cambio de energía cinética del sistema ahí sí sería cero. ¿Sí? Porque el resorte te devuelve después toda la energía de nuevo como en forma de cinética. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Vamos a hacer el 4 ahora. ¿Sí? La pregunta 4. Dice, si cambia el P del sistema, entonces cambia el impulso angular del sistema. La respuesta es falsa. Esta no la dejo ni que la piensen, porque bueno, está 3 años. Directamente quiero explicarla. La respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque tranquilamente puede ocurrir, chicos, que la suma de fuerzas exteriores sea distinta de cero. Yo les enseñé recién que la suma de fuerzas exteriores es a su vez la rapidez a la cual cambia el P del sistema. Y por lo tanto, entonces el P del sistema estaría cambiando. Sin embargo, si dichas fuerzas exteriores producen un momento neto igual al vector nulo respecto del origen O, entonces, de acuerdo a lo que aprendimos también hace un rato, donde vimos que la rapidez a la cual cambia el impulso angular del sistema respecto de O en el tiempo es igual a la suma de momentos exteriores respecto de O. Bueno, si esta suma de momentos exteriores es cero, entonces el L del sistema está cambiando, chicos. Le estoy preguntando, ¿no? ¿Está cambiando el L del sistema? No, porque es constante. Exacto. No. No está cambiando, ¿sí? Porque su derivada evidentemente es igual a cero en todo tiempo t. Entonces el L del sistema deberá ser una constante. Entonces, a resumidas cuentas, puede ocurrir que la suma vectorial de fuerzas exteriores sea distinta de cero, de manera tal que se produzca un cambio del P del sistema. Sin embargo, si esas fuerzas exteriores no producen momento respecto del punto O del laboratorio, entonces el L del sistema se va a conservar aún a pesar de que el P del sistema está cambiando. ¿Sí? Un ejemplito, para que sea gráfico para ustedes, es el siguiente. Tenemos dos masas aquí. Esta masa M2, esta masa M1. Sobre ambas actúan estas fuerzas exteriores F y F. Al ponerle el mismo nombre estoy indicando que tiene igual módulo, dirección y sentido. Entonces, la suma de fuerzas exteriores será 2 veces F. Y es distinta del vector nulo y por lo tanto, el P del sistema, chicos, está cambiando. ¿Me repetí, Gaby? Si la suma de fuerza exterior es distinta de cero, ¿el P del sistema está cambiando? Sí, sí cambia. Sí cambia. Aparte de que lo anoté, lo están leyendo en esta ecuación. La rapidez a la cual cambia es distinta de cero. Entonces, si la rapidez a la cual cambia es distinta de cero, y bueno, está cambiando. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, el P del sistema está cambiando. Sin embargo, cuando tomo la suma de momentos exteriores respecto al origen O de mi sistema de laboratorio, ¿sí? Y suponiendo que las masas M1 y M2 estén simétricamente ubicadas respecto de tal sistema, vamos a tener que este es el vector posición R1 y este es el vector posición R2, y dichos vectores de posición son opuestos. Entonces, cuando evalúe la suma de momentos exteriores respecto de O, será R1 vectorial F más R2 vectorial F. Pero como los vectores de posición son opuestos, este R2 es menos R1. Ahí me olvidé de ponerlo al subíndice. ¿Sí? Y entonces este producto vectorial se cancela de a par y la suma de momentos exteriores es igual al vector nulo en todo tiempo t. Entonces, como la suma de momentos exteriores es igual a 0 para todo tiempo t, el L del sistema permanece constante aun cuando el P del sistema está cambiando. ¿Sí, chicos? ¿Está entendido esto? Sí, sí. Bien. Esta pregunta 6 es interesante también. Y de hecho la acabamos de hacer. Una muy similar. Dice, si no actúan fuerza exterior, entonces la energía cinética interna es constante siempre. ¿Qué creen?
Obviamente dice falso, pero ¿por qué creen que es así? Porque las fuerzas internas pueden cambiar la energía cinética. Exactamente, porque las fuerzas internas, si hacen trabajo, modifican la energía cinética del sistema. En efecto, ya sabemos que para todo sistema de partículas se verifica esto así. Si no actúan fuerzas exteriores, ya sé que este trabajo exterior es nulo. Y entonces mi ecuación se reduce de esta forma así. Más aún, recuerden que la energía cinética del sistema se podía escribir como la suma de la cinética interna más la traslacional del centro de masa. Entonces el cambio de energía cinética del sistema será el cambio de energía cinética interna más el cambio de la energía cinética de traslación del centro de masa. Y acá viene lo importante. Como no actúan fuerzas exteriores, ¿qué pasa con la aceleración del centro de masa? Es nula, porque si acuerdan la segunda ley de Newton para un sistema de partículas, suma de fuerzas exteriores es masa por aceleración del centro de masa. Como esto es cero, entonces ¿cuánto vale la aceleración del centro de masa, chicos? Cero. Cero. Y si la aceleración del centro de masa es cero, ¿cómo es la velocidad del centro de masa? Constante. Constante, claro. Y si la velocidad del centro de masa es constante, ¿cómo es su módulo? Constante. Constante, porque si cambiara el módulo ya no podría ser constante el vector. Entonces la rapidez del centro de masa es constante. Eso quiere decir que el cambio de energía cinética traslacional, ¿cuánto vale? Y cero, porque la rapidez del centro de masa y la masa nunca se modifica. ¿Sí? Entonces, a partir del hecho de que el cambio de energía cinética de traslación es cero, se me reduce a esta ecuación, que dice que el trabajo de fuerzas internas es igual al cambio de energía cinética interna para un sistema en el cual no actúan fuerzas exteriores, es decir, para un sistema que está aislado. ¿Qué me dice esta ecuación? Me está diciendo que en este caso, cuando el sistema está aislado, si las fuerzas internas realizan trabajo, entonces se produce una variación equivalente de la energía cinética interna del sistema. Por lo tanto, esto es falso. Porque si en algún sistema las fuerzas internas hacen trabajo, chao, por más que no actúen fuerzas exteriores, esta ecuación me está diciendo que se produce un cambio de energía cinética interna cuyo valor coincide con el trabajo hecho por fuerzas internas. ¿Está claro? Esa es una demostración general, ¿sí? Un ejemplo es cualquier colisión que no sea la elástica. En cualquier colisión que no sea la elástica, ¿sí? Hay trabajo de las fuerzas internas, que son las que intervienen en la colisión y producen una modificación en la energía cinética interna del sistema. Bueno, la pregunta 8 dice: si existe un momento exterior neto, o sea, si la suma de momentos exteriores es distinto del vector nulo, eso quiere decir que exista, entonces la suma de fuerzas exteriores tiene que ser distinta de cero. Eso ustedes en la vida cotidiana tienen que estar familiarizados y saber que no es así. Es común que si usted tiene un cuerpo y lo quieren poner a rotar en torno a un eje que pasa por su centro de masa, lo que hacen es lo siguiente: vienen con las palmas de la mano y le hacen una fuerza así, y con la otra palma le hacen una fuerza así, y tratan y buscan que esas fuerzas sean de igual intensidad, ¿sí? Con eso lo que consiguen es que este cuerpo que estaba, supongamos, respecto de algún observador inercial inicialmente en reposo, adquiera una cierta energía cinética de rotación, ¿sí? Al girar en torno al centro de masa. En este caso, sin embargo, la fuerza exterior 1 y la fuerza exterior 2 son opuestas. De manera tal que la suma de fuerzas exteriores, ¿cuánto vale, chicos, sobre el cuerpo? Cero. Cero. Pero ahora yo les pregunto, si este cuerpo está acelerando angularmente, como claramente lo está haciendo, ¿la suma de momentos exteriores es igual a cero? ¿Qué opinan? Gaby, ¿no sucede lo mismo en el ejemplo de hace rato? Bueno, no importa si es lo mismo o no, usted díganme, yo le estoy preguntando nomás. Que los brazos de palanca son iguales. ¿No Bueno, es eso? puede ser que sean iguales. Ojo, no necesariamente, puede ser que haya una simetría diferente. Y además depende respecto a quién estás calculando el momento, como para decidir si los brazos de palanca son o no iguales. Respecto a Otto, Vos estás respecto de O. ¿Y vos, Lucas, respecto a quién? Del centro de masa. Bueno,
¿Van a calcular momentos diferentes ustedes en estas condiciones? Si las fuerzas F1 y F2 se cancelan. Y sí. ¿Seguro? Si te cancelan, supongo que no. O sea, tiene que darnos uno de los dos. Si es que se nos dan uno de los dos, se supone. ¿Va a dar nulo la suma de momentos exteriores, chicos? Le estoy preguntando todo, ¿no? Participen las chicas también, las mujeres. Chan, 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 chan. ¿Va a cambiar o no? ¿Va a haber momento exterior o no, chicos? Vamos por parte. ¿Hay momento exterior o no? ¿Quién dice que es cero y quién dice que es distinto de cero? Para mí es distinto de cero. Ajá. Bien. Sí, es correcto. Es distinto de cero. Una forma rápida de darse cuenta es que estos chicos están experimentando una aceleración angular. Yo les estoy dando el ejemplo. Tienen un cuerpo sobre una mesa. No se agarren el celular. Y aplíquenle fuerza exterior así con lo que yo estoy mostrando ahí. Ese celular o calculadora que ustedes tengan va a pasar de tener una velocidad angular igual a cero a tener una velocidad angular final distinta de cero. Si eso es así, ¿qué puedo asegurar? Que la aceleración angular es distinta de cero. Si no, no podría cambiar la velocidad angular. ¿Sí? Ahora bien, si la aceleración angular es distinta de cero, ¿qué le dice la segunda ley de Newton para las rotaciones? Tiene que haber un momento exterior neto aplicado. ¿Sí? Que es el que se encarga de producir dicha aceleración angular justamente. ¿Estamos? Esa es una forma de verlo. Entonces sí, en este caso efectivamente la suma de momento exterior es distinta al vector nulo. Ahora la otra pregunta que le hago es lo mismo suma de momentos exteriores respecto de O que respecto al centro de masa en este caso? ¿Van a ser iguales o no? Lo que han visto la teoría ya lo tenían que saber. Lo que no han visto, bueno, está bien. En sistema de partículas, resulta que la suma de momentos exteriores respecto de O, chicos, se puede también descomponer en dos términos. Una es R centro de masa vectorial suma de fuerzas exteriores, y la otra componente es suma de momentos exteriores respecto del centro de masa. ¿Sí? Como en este caso la suma de fuerzas exteriores es cero, este primer término se me anula. Y en este caso me coincide que la suma de momentos exteriores respecto al laboratorio donde estaba calculando Bruno coincide con la suma de momentos exteriores respecto al centro de masa en la cual lo estaba calculando Lucas. Es una característica de lo que se denominan pares o cuplas de fuerza. Estos son pares o cuplas de fuerza. Cuando las fuerzas F1 y F2 son opuestas y están sus direcciones separadas por una cierta distancia, constituyen lo que se llama un par de fuerzas o cupla de fuerza. Y una propiedad de ese juego de fuerzas o cupla de fuerza es que la suma de momentos exteriores es independiente del sistema de referencia. No importa qué origen O consideres para calcular el momento exterior, siempre te va a dar el mismo valor. ¿Sí? Por eso en física 2, aunque creo que este año no, lo que pasó no lo vieron, cuando te daban la parte de estática del cuerpo rígido, te decían, vos agarré y calcula suma de momento igual a 0 respecto a cualquier punto. El que te sea más fácil, te decía. ¿Por qué podían decirte respecto a cualquier punto? Y bueno, porque como estábamos en condiciones de equilibrio, ya sabían que la suma de fuerza exterior era 0. Y por lo tanto, sin importar cuál sea el punto que vos consideres para calcular el momento, la suma de momento exterior respecto a ese punto tiene que ser igual a la del centro de masa. Y como el centro de masa era nula, bueno, entonces respecto a cualquier punto O, la suma de momento tenía que dar nula. ¿Sí? Volviendo a nuestro problema, me decía, es posible que, en verdad el problema me aseguraba que si existe un momento exterior neto distinto de 0, entonces la suma de fuerzas exteriores tiene que ser distinta de 0. Bueno, ya estamos viendo que no. En este caso, cuando hay un par de fuerzas actuando, la suma de fuerzas exteriores es igual a 0 y sin embargo la suma de momentos exteriores no lo es. O sea, tenemos un caso en el cual sí hay un momento exterior neto distinto de 0 y sin embargo la suma de fuerzas exteriores es 0. Aquí está explicado. En cualquier situación física donde las fuerzas exteriores constituyen un par o cupla de fuerza, el momento neto externo es distinto de 0 y sin embargo la suma de fuerzas exteriores es 0. ¿Sí? Esto lo van a encontrar, por ejemplo, en un dipolo eléctrico en física 3. En un dipolo eléctrico, cuando lo introducen en un campo eléctrico uniforme, las fuerzas exteriores que actúan sobre el dipolo, que es nuestro sistema de partículas, son fuerzas eléctricas opuestas, que constituyen un par de fuerzas. Entonces la suma de fuerza exterior es 0, pero sin embargo el dipolo tiene asociado un momento, ¿sí?, eléctrico, y de hecho tiene asociado otra magnitud que se llama momento dipolar eléctrico. ¿Está claro, chicos, esto hasta acá?
Sí, sí. Bien. Bueno, salió medio borroso acá, pero igual algo se ve. El apartado 10 dice algo que es muy importante y que es una propiedad que se cumple siempre para el sistema de centro de masa o sistema S' que está anclado en el centro de masa. Me dice probar que para un sistema S' en el centro de masa, ¿sí? Salió medio borroso acá, el P' del sistema es igual al vector nulo siempre. O sea, el momento lineal del sistema medido respecto al centro de masa es cero. Los libros de física a eso lo resuelven de forma muy sencilla. Te dicen, mira, quiero calcular el momento lineal del sistema respecto al centro de masa. ¿Sí? Entonces ellos vienen y te dicen, el P del sistema es igual a la masa por la velocidad del centro de masa respecto del sistema al cual lo estoy calculando. ¿Sí? Velocidad del centro de masa en medida respecto al sistema en cuestión. Entonces ellos vienen y dicen, che, pero mira, si el sistema de referencia lo anclo en el centro de masa, entonces la velocidad del centro de masa respecto al centro de masa, ¿cuánto es? Cero. Entonces ellos vienen y te dicen, entonces el P' del sistema será m por B' del centro de masa, y esto es cero, y entonces esto es igual a cero. ¿Sí? Y ahí ya ellos lo demuestran. Digamos, lo dicen así con palabras, ni siquiera escriben la ecuación. ¿Estamos? Se aprovechan del hecho de que como el sistema de centro de masa está anclado en el centro de masa, entonces la velocidad con la que se mueve el centro de masa respecto a ese sistema es cero. Porque es como que ustedes vayan caminando y se midan la velocidad ustedes respecto de ustedes mismos, es cero. ¿Sí? Pues si no fuese cero, quiere decir que ustedes se andan correteando a sí mismos. Eso es absurdo, es ridículo. Pero acá hay una demostración un poco más rigurosa. Bueno, acá tengo, como les digo, me salió un poco bastante borroso esto. Lo voy a remarcar acá. Tenemos el X' acá, el Y' aquí, ¿sí? Que están anclados en el centro de masa que está marcado ahí. Y fíjense, acá la voy a remarcar en color azul, tenemos la masa M2 y la masa M1. Ambas se mueven con una velocidad B'1 y una velocidad B'2 medidas respecto del centro de masas. ¿Sí? Entonces, el P' del sistema, o sea, respecto al centro de masa, será el M1 por B'1 más M2 por B'2. O sea, estoy sumando simplemente los momentum lineales de cada una de las partículas respecto del centro de masa. Y eso será el P del sistema respecto al centro de masa. El B'1 es B1 menos B centro de masa y el B'2 es B2 menos B centro de masa. Entonces hago la sustitución. Al B'1 lo escribo como B1 menos B centro de masa y al B'2 como B2 menos B centro de masa. Aplicamos la propiedad distributiva. Y me quedará M1 por B1 más M2 por B2 menos, sale factor común, M1 más M2, velocidad centro de masa. O sea, la que sale como factor común es la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Bien, pero si ustedes recuerdan, la velocidad del centro de masa se calculaba así. Era M1 por B1 más M2 por B2 sobre la masa total. ¿Sí, chicos? Entonces, Sí. el M1 por B1 más el M2 por B2, cuando la paso a la masa multiplicando para acá, será directamente igual a la masa por la velocidad del centro de masa. Entonces, todo eso que está aquí, este paréntesis, como bien dice acá, pero que está muy borroso, es la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa. ¿Sí? ¿Lo ven hasta ahí? Eso es por esta ecuación. Y lo otro es lo mismo, es la masa total por la velocidad del centro de masa. Ah, bueno, entonces listo. Este y este se cancelan de a par. Y esto es el vector nulo. Entonces el P' del sistema probamos que es igual a 0 siempre, aun cuando la suma de fuerzas exteriores sea distinta de 0. De hecho, por eso los problemas de colisiones se pueden resolver mucho más fácil cuando planteamos el sistema de referencia en el centro de masa. ¿Sí? Porque respecto de ese sistema de referencia, el momento lineal del sistema será 0 siempre. Entonces las ecuaciones a resolver son mucho más sencillas. ¿Sí? Bueno. Después tiene una segunda parte que dice probar que el L del sistema puede no ser nulo. Bueno, para eso basta con considerar una situación. Aquí tenemos de vuelta el centro de masa.
el cual anclamos nuestro sistema primado, ¿sí? Que lo estoy remarcando acá a continuación. Y estos son los vectores de posición a cada una de las partículas. Estas partículas a su vez se mueven con un vector P'1 y con un vector P'2. ¿Sí? Bueno, fíjense, si el P'1 y el P'2 en algún instante no son paralelos al R'1 ni al R'2, entonces cuando haga el L-spin, que es el R'1 vectorial P'1 más el R'2 vectorial P'2, entonces estas sumas van a ser en general distintas del vector nulo, y como además en general van a ser ¿cómo se llama? Bueno, en este caso son del mismo sentido para el ejemplo particular que di, pero en general van a ser de diferente módulo, qué sé yo. Entonces el L-spin va a ser en general distinto de cero. ¿Sí? En general va a ser distinto de cero. ¿Está claro, chicos? Bueno. Sí, Gaby, Sí. no necesariamente tienen que ser del mismo sentido, ¿verdad? No, no necesariamente. No, por eso le digo, esto es por darle simplemente un ejemplo así, pero tranquilamente podría haber sido este así, ponerle el P. Y entonces iban a ser de sentidos opuestos. ¿Sí? Bien, ¿No? La idea es mostrar al menos un caso, digamos, en el que el L-spin no sea cero. claro, en el caso que yo tenga que probar, sí puedo dar ejemplos, ¿verdad? Pero los otros En no. este caso no te va a quedar otra. Digamos, va a tener que suponer una situación. O si no, la otra es que vengas y digas, bueno, mira, supongamos un sistema sobre el cual el L-spin al inicio sí sea efectivamente cero. Pero después ese sistema si es tal que la suma de momentos exteriores respecto al centro de masa sea distinta de cero. Entonces eso quiere decir que el L-spin va a ser distinto de constante, o sea, no se va a conservar. Entonces eso quiere decir que el L-spin en algún instante será distinto del vector nulo, porque tiene que cambiar respecto de su valor inicial, que era nulo. ¿Sí? Claro, ¿Estamos? sí, sí. Esa sería, por Sí. ejemplo, algo más general sin tener que usar un ejemplo. ¿Estamos? Claro, sería con el teorema. Exacto, Sí, una cosa así. ¿Entendido? Estas últimas dos sí, Gaby. preguntas que voy a hacer, bueno, Jonathan, estas últimas dos preguntas que voy a hacer son las preguntas que agregaron cuando fue un superdotado con las preguntas de final del día siguiente a pedirles que les resuelvan en la cátedra. Entonces lo cambiaron al final, hicieron unas de sistema, un final exclusivo de sistemas de partículas únicamente, con preguntas que eran irresolubles para la mayoría. ¿Sí? Son la 12 y la 14 que vamos a ver hoy. La 12 dice lo siguiente. En un sistema de partículas, si la fuerza neta externa pasa por el centro de masa, entonces siempre el L orbital es distinto de constante. ¿Qué opinan de eso, chicos? Lo leamos de nuevo. Ya saben que es falso, pero veamos por qué. En un sistema de partículas, si la fuerza neta externa pasa por el centro de masa, me asegura esto, entonces el L orbital siempre es distinto de constante, o sea, se va modificando en el tiempo. ¿Será así? Fíjense. Dibujemos rápidamente nuestro sistema. Este es mi sistema de laboratorio. Tendremos acá el centro de masa. ¿Sí? No voy a dibujar las partículas para no complicarnos tanto. Y me dicen que la fuerza neta externa pasa por acá, por el centro de masas. Voy a dibujarlo acá. Entonces, si quieren, dibujemos acá la masa 1, dibujemos acá la masa 2. ¿Sí? Entonces esto así será el R centro de masa. Según les enseñé yo recién, la rapidez a la cual cambia el impulso angular orbital o externo respecto del tiempo es igual a R centro de masa vectorial fuerza externa neta. ¿Sí? Neta. Ahora bien, siempre que la fuerza neta externa esté aplicada en el centro de masas, como se ve acá, va a ocurrir que esta derivada va a ser igual a cero, o distinta de cero, o constante. ¿Qué creen? ¿Yo puedo asegurar que este producto vectorial siempre es cero? ¿Se le ocurrió algo o no? Fíjense,
Para que este producto vectorial sea cero, ¿qué tiene que ocurrir? O que el R centro de masa sea cero, o que la fuerza neta externa sea cero, o que el R centro de masa sea paralelo a la fuerza externa neta. ¿Sí? Si eso se cumple para todo instante tiempo t, entonces el L orbital permanecerá constante. ¿Es posible eso? Sí, desde luego que es posible. Resulta, chicos, entonces, que si usted tiene esta situación que está dibujada acá, en la cual la fuerza neta externa que pasa por el centro de masa efectivamente es paralelo al centro de masa, perdón, a la posición del centro de masa, entonces este producto vectorial de acá, que me da la rapidez de cambio del impulso angular orbital, será igual al vector nulo. ¿Sí? Será igual al vector nulo en todo instante de tiempo t, por ser vectores paralelos. Y entonces en ese contexto tendremos que el L orbital es constante aún, o sea, se conserva, en el caso que la fuerza neta externa esté pasando por el centro de masa. Por lo tanto es falso, porque la proposición me decía, mirá, si en el sistema de partículas la fuerza neta externa pasa por el centro de masa, listo, entonces el L orbital cambia. No, no siempre es así. Porque si la fuerza neta externa pasa por el centro de masa y no es, perdón, y es, quiero decir, o sea, si es paralela a la posición al centro de masa, entonces el producto vectorial, justamente entre la posición del centro de masa, que es el R centro de masa, y la fuerza externa, va a ser igual al vector nulo. Y como esa es la rapidez a la cual cambia el impulso angular orbital, entonces esto será igual al vector nulo. ¿Sí? Y por lo tanto el L orbital permanecerá constante. Aquí está el dibujito. Si yo tengo un cuerpo cualquiera que constituye mi sistema de partículas, ¿sí?, y le aplico una fuerza exterior neta que sea paralela a la posición del centro de masa, y siempre suponiendo que el centro de masa obviamente se va a mover acelerado, si lo haga a lo largo de la línea que contiene la dirección de la fuerza neta y el centro de masa, esto es, suponemos que el centro de masa no tenía ninguna componente de velocidad que sea perpendicular a esta línea que acabo de trazar. ¿Sí? Supongamos que el cuerpo es un celular que estaba en reposo y ha venido Boyle y le aplica una fuerza neta externa que es paralela al R centro de masa. Bueno, ahí sí se va a cumplir en todo instante de tiempo que estos vectores van a ser paralelos, y entonces en todo instante de tiempo la rapidez a la cual cambia el L orbital va a ser cero, y entonces el L orbital se conservará en todo instante de tiempo en los cuales se mantengan esas condiciones que estoy nombrando. ¿Sí? Pero ojo, porque si este centro de masa hubiese tenido una velocidad inicial así, ponele, y ustedes le aplicaban esta fuerza neta externa, entonces ahí ya no pueden asegurar eso, de que el L orbital se conserve. Porque el producto vectorial, R centro de masa y fuerza neta externa, solamente va a ser cero en el primer instante. Pero luego, conforme el centro de masa empiece a desplazarse así, vamos a dibujarlo acá, y a ocupar diferentes posiciones porque tiene una velocidad, el R centro de masa ya va a dejar de ser paralelo a la fuerza neta externa. Y por lo tanto, el L orbital va a empezar a cambiar porque este producto vectorial ya no es cero. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? Si el R centro de masa y la fuerza externa son paralelas, y además el centro de masa se mueve de manera tal que esa condición de paralelismo se sigue manteniendo en todo instante de tiempo, bueno, entonces ahí sí el L orbital se va a conservar. ¿Sí? Pero como les digo, es necesario que esta condición de paralelismo se verifique en todo tiempo t. ¿Cómo se podría lograr eso? Y bueno, como les dije, que justo la masa esté en reposo respecto al observador que está calculando todo esto, y entonces la fuerza neta sea paralela al R centro de masa. Ahí sí, el centro de masa va a estar confinado a moverse a lo largo de esta línea de acción en negro que contiene la dirección del R centro de masa y de la fuerza exterior. Pero solo en esas condiciones. ¿Sí? ¿Está entendido, chicos? Sí. Bien. La última pregunta, esta le tomaron a un amigo. Dice 14. Vamos a marcarlo en azul para que quede más. Si el sistema está aislado, entonces las fuerzas internas cambian el impulso angular interno. ¿Sí? Eso le preguntaron. Ya lo vimos, lo expliqué al comienzo de la clase. Obviamente es falso. ¿Por qué? Al comienzo de la clase le dije que la rapidez a la cual cambia el impulso angular interno es igual a la suma de momentos exteriores respecto al centro de masa. Esta ecuación le decía que solamente las fuerzas exteriores y que además producen momentos respecto al centro de masa pueden modificar el impulso angular interno.
Las fuerzas internas no pueden modificarlo. ¿Sí? Bueno, aquí está la justificación. Esa expresión me dice que el L-spin solamente puede ser modificado por fuerzas exteriores y no interiores que produzcan momentos respecto al centro de masa. Por lo que las fuerzas internas de un sistema aislado no pueden modificar el L-spin. Y al no haber fuerza exterior en tal sistema, entonces el L-spin permanece constante, es decir, se conserva. ¿Estamos, chicos? Fíjense entonces que la condición para que el L-spin se modifique es que haya fuerzas exteriores y además hay una segunda condición. Dichas fuerzas exteriores deben producir momentos respecto al centro de masa. Porque si hay fuerzas exteriores pero no producen momentos respecto al centro de masa, entonces el L-spin tampoco se modifica. Esa podría ser otra pregunta final. Por ejemplo, yo podría decir, siempre que actúen fuerzas exteriores, el L-spin cambia. Falso. Porque si las fuerzas exteriores están actuando sobre el centro de masa, o bien la suma de momentos exteriores de dichas fuerzas exteriores respecto al centro de masa es cero, o sea, estos productos vectoriales se cancelan de a pares, entonces el L-spin se va a conservar, aún a pesar de que hay fuerzas exteriores actuando. ¿Sí? Las condiciones entonces son dos. Para que el L-spin cambie necesito dos cosas. Primero, que haya fuerzas exteriores. Y la segunda es que la suma de momentos producida por ella sea distinta de cero. ¿Sí? Las fuerzas internas, por otro lado, no participan en la modificación del L-spin de ninguna manera. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Ninguna? No, Gaby. Bueno. Listo, chicos. Dejo de grabar esta clase para los chicos que la ven en diferido, así no se le haga tan largo.